estar que da alegría ao ambiente. Vou presentar a Santiago Juega Puig, que está a miña dereita frente do ordenador, e a Francisco Salguero, que é o editor do libro que se nos vai a presentar don Santiago, que é Galicia e la segunda circunnavegación a la Tierra, siglo XVI. Santiago Juega nace en Pontevedra fai uns anos. 72. Xa tanto. 72. Pois fai xa uns anos que Sí, nace. hai uns anos. É fillo de Ramón Juega Rúa Sí, e María del Carmen Puig Gaite. sí. Eran teus pais. Era, Sodes un feixe de irmáns. sí. 9. 9 irmáns. E dentro, Non había televisión, claro. e dentro deses 9 irmáns, realmente foi unha familia moi creativa, moi xeadora. Hai todos estes historiadores, economistas, en fin. Aos 14 anos vaise para a Coruña, podía quedar en Pontevedra, pero foise para a Coruña, non? Bueno, meu pai lo trasladaron a Coruña e era onde estaba a Pitanza e claro. Entón, el deixou uno por si. Como dicía, é economista de formación, é profesor de ensino medio, foi profesor do instituto en varias localidades galegas e parece ser que o Instituto de Arteixo, o ensino medio, foi o teu último destino. Santiago Juega é autor de diferentes publicacións. Unha delas é Evolución Económica do Porto da Coruña, editado pola propia Diputación Provincial, e participastes tamén en outras obras de carácter xa colectivo, como puido ser o Tesouros de Rande, e mesmo na traducción do latín ao galego de Carmina Burana, conocido en Galicia como Carmiña Burrana, ¿no? que decía aquel ínclito conselleiro de Cultura, ¿no? Santiago confesa ser un discípulo dereito da deusa curiosidade. E iso realmente creo que é o que marca tamén a súa evolución, non só no que é a súa actividade profesional dedicada ao ensino, senón marca unha evolución que o leva a interesarse por diferentes feitos relacionados ou ben con Galicia ou ben mesmo con Coruña, e aí é onde chega a escoitar falar da Casa de Contratación da Especería, que abro paréntesis, dentro de 1522 hasta 1529, radicada en Coruña. Radicada en Coruña, pero creo que non sabemos, que xa vais explicando, que non sabemos exactamente en que lugar da Coruña estuvo ubicada. Relacionado co que estamos falando neste momento, el xa prevén unha publicación previa que é Periplo al Maluco, onde xa fala realmente da Casa da Contratación, da especiaría, non? E aí o que faz é actualizar ou reactualizar un fito no mundo da navegación. O mundo das navegacións en xeral, non? Reivindicando, para nós, un pouco desconhecedores da historia, reivindicando que foron 8 os españois que realizaron a segunda circunnavegación á terra e non o pirata Drake, tal como sosteñen os ingleses e incluso algún que outro barbudo intelectual en non birmativo, pero que teñen o apoio, tuveron sempre o apoio de Hollywood por detrás para expandir esta idea. Galicia e la segunda circunnavegación a la Tierra, siglo XVI, forma a súa segunda obra sobre a materia, coincidindo co 500 aniversario deste fito histórico, como decía, tan pouco publicitado e polo tanto, desgraciadamente, tan pouco investigado. Este traballo, editado por Cartamar,
temos aquí ao seu editor a Francisco, como lo decía antes, e que é unha editorial especializada en asuntos mariños, dedicados, creo que, a elaboración de cartas náuticas, etc. E radicada na Coruña, quizáis, sí ou quizáis non, complete o ciclo aberto polo autor, por ti, sobre a obra que estamos falando. Non sei se a deixarás aquí, se continuarás investigando, pero o que sí é seguro é que se el non vai a seguir a liña polo que xa se cansou, porque non quer, porque agora dedicas a outras cousas, o que sí, isto creo que está abrindo un novo vieiro, un novo roteiro, ¿no?, para seguir investigando sobre o asunto e, sobre todo, desde a nosa perspectiva, para seguir vendo cal foi o papel de Galicia no comercio marítimo por unha banda e tamén no que significaron os conflitos navais que rodearon as nosas épocas, sobre todo xa naquelas navegacións dos galeóns de Manila, etc. etc. Santiago, Fran, no nome do Ateneo, eu quixera darvos a benvida, que vos sentírades se fose a vosa casa, e tamén quería aproveitar para agradecer a presencia do primeiro teniente de alcalde do Concello de Ribeira, Vicente Mariño, do concelleiro do Mar, Fernando Abrades, por estar aquí con nós. Sin máis, hasta aquí chegamos. Benvidos e moitas gracias por estar aquí. Lo primero es agradecer al Ateneo de Ribeira por invitarme, por estar aquí y por darme esta oportunidad de presentar el libro. Lo segundo, agradecer estas palabras de Ciprián, que no sé si las merezco, pero igualmente las agradezco. Y lo tercero es agradecer a ese señor de ahí, de Cartamar, que confió en mí e invirtió su tiempo, su dinero, su preocupación, sus cavilaciones en favorecer mi libro. Así que, Francisco, muchas gracias. Vamos al lío. Este año, como muy bien dice él, es el 500 años, el 5º centenario de que sale de La Coruña una expedición llamada Expedición de Loaysa, porque Loaysa era el capitán general de la Armada. Fue la continuación de la expedición de Magallanes Elcano. Y bueno, este libro al principio no tenía tanto desglose. A ver, en todos los libros, los ingleses dicen que en el siglo XVI, que es el gran siglo de las expediciones, se dieron 3 circunnavegaciones a la Tierra. La de Magallanes Elcano, después la de Drake y después una de Cavendish. Es decir, una española y 2 inglesas. Macanudo. Pero se olvidan de otras 3 españolas. Una la nuestra, la gallega. Y después diré por qué es gallega y no solo coruñesa. Es gallega y lo voy a explicar por qué. Y yo buscando, me encontré con un franciscano increíble. Que, bueno, si hubiera sido gallego ya hubiera sido perfecto. Es vasco. Bien. Fray Martín Ignacio de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Pero este no se hizo jesuita, se hizo franciscano. Tenía la obsesión de ir a predicar el Evangelio a China. Y fue 2 veces a China. Las 2 veces lo amenazaron con cortarle la cabeza. Y él dice, mire, si usted vuelve por aquí, ya no hablamos más, Y entonces ya no volvió. Pero dio 2 veces la vuelta al mundo y no lo conoce prácticamente nadie. Después, como no podía volver a China, se fue a Sudamérica y allí fue obispo. Yo hablé con vascos y con navarros, les pregunté por este señor y nadie lo conocía. Pero una amiga mía, que es de Paraguay, de Encarnación, le pregunté, me dijo, oh sí, pero allí es muy conocido, es un personaje muy querido, le llamamos Monseñor Loyola y tiene calle en varias ciudades y tiene... Dios mío,
cómo somos los españoles, que no sabemos, que no valoramos nuestras cosas. Pero bueno, somos así. Bueno, por supuesto, lo recibimos a bordo al Fray Martín, y aquí tiene recogida en pequeño tamaño, porque es un libro pequeño este. Aquí están recogidas las 6 expediciones, estas de las que hablo, las 6, y con una pequeña virtud. Cada expedición tiene un mapa mundi, que no es peccata minuta hacer mapas mundis de las navegaciones. Tuvimos una suerte muy grande. Contamos con la colaboración de un marino mercante que navegó durante bastantes años por todo el mundo y ahora es ilustrador de libros. Y claro, lo pillamos y le llamamos nuestro cartógrafo, ¿sí? Él dice que no, yo soy ilustrador nada más, no soy cartógrafo. Pero tenemos 6 mapas, cada uno de una expedición. Y además, como el franciscano dio 2 viajes a Sudamérica, entre los cuales hizo la broma de ir por el Pacífico y atravesar andando los Andes. También hicimos los 2 pequeñitos trayectos sudamericanos. Pues quiero decir que, siendo un libro muy pequeñito, es, entiendo yo, bastante completito. Un libro, también creo yo, debe informar, entretener y ser riguroso. Y se pretendieron esas 3 cosas. A ver si lo conseguí. Espero que sí, pero ya se verá. Bueno, pues tiene 8 mapas originales y exclusivos para este libro. Y bien sabe Francisco que dieron su guerra a los mapas. Pero bueno, aquí está. Bueno, vamos al lío. Vamos con la expedición de Loaiza, que es a la que más se le dedica el libro. A la de Magallanes Elcano le dedicamos muy poquito, lo esencial. Pero también hay que sacar un error. Siempre decimos, de Magallanes regresaron 18. No. De la expedición de Magallanes regresaron 35. Y aquí se explica por qué llegaron 35, cómo llegaron los 35, y si no recuerdo mal están todos sus nombres. ¿Vale? Porque llegaron 35, están claros. Después viene nuestra expedición, que es la que está más trabajada, porque es la que hay que defender, porque es desconocida. Yo vivo en Coruña. En Coruña nadie conoce esta expedición. Y estamos ahora mismo organizando unas jornadas con el puerto y unas jornadas tal, y bueno, lo voy a decir aquí. Estamos a ver si ponemos una escultura de piedra de 2 metros en homenaje a esta expedición, porque es que es increíble que no lo conozca nadie. La otra expedición más importante de Coruña es una expedición que salió en 1803, la que llevó la vacuna contra la viruela a todo el mundo. Llegó hasta China, la dichosa vacuna, con 22 niños que salieron de Coruña que le iban inoculando de unos a otros, se iban pasando la vacuna. Pero es que eso hace 20 años en Coruña no lo conocía nadie. Hoy sí, hoy lo conocemos todos, ¿eh? Pero esto también intenta superar, para que dentro de 20 años lo conozcamos todos en Coruña. Es que, bueno, eso. ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto? Los antecedentes arrancan en Colón, que este señor sabe mucho más de Colón que yo, 100 veces más, pero el sueño de Colón era llegar hasta China, que era un concepto así abstracto, completamente abstracto. Después de haber leído el libro de Marco Polo, estaba enloquecido con las especias y con la seda. Y bueno, claro, los portugueses, que habían terminado casi 200 años antes que nosotros su reconquista, estaban ya navegando por el Atlántico, ya estaban allá por África, ya tenían avanzado muchísimo. Nosotros no, estábamos o bien navegando en el Mediterráneo o bien en la Reconquista. Pero el mismo año en que se toma Granada, sale Colón. Colón llega al Caribe, cree que encontró China, evidentemente no era. Pronto se descubrió que aquello no tenía el esplendor que tenía que tener la China, ni... Bueno, vamos a ver. Antes de esto, en el año... Yo tengo tan mala memoria que lo tengo todo apuntado, sino 1479, España y Portugal... Bueno, España no, perdón, Castilla.
y Portugal se habían repartido el mundo. Es increíble, ¿no? Habían trazado un paralelo a la altura de las Canarias y lo que estaba hacia el norte era para España. Lo que estaba hacia el sur, es decir, toda África, era para Portugal. Bien, pero cuando llega Colón y descubre las islas estaban, Cuba y esas, estaban en la zona portuguesa, estaban al sur del paralelo. Y claro, Castilla no podía consentir eso, que esas islas pasasen a Portugal. Entonces hubo que hacer un nuevo tratado, el Tratado de Tordesillas, de 1494. Y eso va a ser el quid de la cuestión, ese tratado. El Tratado de Tordesillas dice que a 760 leguas al oeste de Cabo Verde, de polo a polo, ahora ya va a ser un meridiano, no un paralelo, lo que quede al este, portugués, lo que quede al oeste, castellano. Vale. Y cuando estábamos hablando del Atlántico, funcionó perfectamente. Pero cuando hablamos de las Molucas, que está del otro lado, ya es otra historia. Porque era prácticamente imposible determinar si eran de Castilla, si aquello continuaba por aquí, porque tampoco se sabía la dimensión exacta de la Tierra, no se sabía nada. Y de ahí viene. Portugal decía que les correspondía a ellos, las Islas Molucas, las grandes productoras de las especias. Castilla decía que les correspondía a ellos. Las especias ya sabemos todos, la pimienta, la nuez moscada, la canela, tenían un precio brutal. Brutal. Y claro, lo ansiaban todos. Bien. En 1519 zarpó Magallanes y no se supo nada más de él. Durante 3 años no supo absolutamente nada de él. Pero en el año 1520 pasaron cosas en Galicia. En 1520 pasaron 2 cosas en Galicia. Primero, Carlos I necesitaba muchísimo dinero para intentar que lo nombrasen emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces convocó cortes en Santiago de Compostela. No consiguió la pasta. Entonces las convocó en A Coruña. Estuvo viviendo un mes en Coruña y ahí consiguió la pasta. Se embarcó por la puerta de San Miguel y se fue al norte a buscar, bueno, el propio coronado, emperador. Pero estuvo un mes y conoció el puerto de La Coruña. Vio las capacidades que tenía, vio los alrededores, supo que allí había ganadería, que había comidita, que había artesanos, que había madera, que había muchas cosas. Bien. Segunda cosa, ¿qué pasó? Oh, me estoy olvidando de darle al botoncito mágico este. Bueno, esta es la portada del libro, la cubierta. Estas son las expediciones estas de que hablamos antes de Magallanes y tal. Aquí se está Carlos I embarcando hacia el norte. Son unos azulejos que están en Sevilla. Pero vamos a ver esto de aquí. El arzobispo Alfonso III de Fonseca convoca en Melide una asamblea a la que van todas las casas nobles de Galicia, los altos cargos religiosos de Galicia y los regidores de varias ciudades importantes. Y allí redactan un memorial y se lo mandan a Carlos I. En ese memorial le piden una serie de cosas, pero sobre todo nos interesa una, que es la que piden. Una, que se constituya en Coruña una casa de contratación de especiería. La pide toda Galicia, no la pide La Coruña, la piden los representantes de toda Galicia. Por eso es una expedición gallega. De lo que se trataba era de conseguir esto. Sevilla tenía el control, pero férreo, de todo el comercio y de toda la riqueza de América. Querían que lo mismo, el control de toda la riqueza que viniera de las Molucas, que podría haber sido impresionante, se centralizase en Coruña. Hubiera sido un desarrollo espectacular de la ciudad y de toda la comarca y de todo. ¿Qué otras ventajas tenía el puerto? Bueno, pues es un puerto muy grande, muy seguro,
con mucho fondo, pueden entrar naves potentes. Está muy cerca, ¿no? Pero mucho más cerca de los mercados que son el norte de Europa. Y después tenía otra gran ventaja. Era una ciudad de realengo. Casi todas las ciudades eran dependientes o de la Iglesia Católica o de casas nobiliarias. A Coruña no. A Coruña dependía directamente del rey. Claro, eso... Bueno, pues hay más motivos, ¿eh? Pero esos tres ya marcan rumbo. Bueno, ¿cuál era el objetivo de esta expedición? El objetivo de esta expedición era, primero, llegar. Y segunda parte, construir un poblado. Entonces, entre la tripulación, que era muy grande, era de 450 hombres. La de Magallanes y Elcano habían sido 236, es decir, casi el doble. Van no solo hombres de armas y gente de mar, también van canteros, albañiles, pintores, fontaneros, porque había que construir una ciudad, bueno, un poblado, o como se le queramos llamar, un asentamiento. Había, como segunda cosa, que relacionarse con los indígenas, con quien fuera. Y tercero, empezar el comercio de las especias. Esta era una... Ya se sabía que por las buenas no iba a funcionar. Era militar y comercial. No era solo militar, ni mucho menos, ni tampoco solo comercial, porque por las buenas nadie... Bueno, entre los 450 hombres que iban, destacan, bueno, el capitán general, Loaiza, Elcano va de piloto mayor, con Elcano iban sus 3 hermanos, iba un cuñado de Elcano, iba un personaje que hoy ya es muy conocido, antes no tanto, Andrés de Urdaneta, que lo repescaremos dentro de un momentito. Y también iban 4 de los que regresaron con Elcano. Es decir, recuncaron. Les gustó, les iba la adrenalina y recuncaron ahí. Bueno, además eran 7 naves, las de Elcano eran 5, y además las coruñesas más grandes. 3 construidas en La Coruña y 4 en el País Vasco. Además, sabemos que iban esclavos. En concreto, iba María, una esclava de Loaiza. Margarita, que era una esclava de otro capitán de otro barco. Y un rapaz de 12 años que se llamaba Tristán de la China. Tristán de la China lo había comprado el factor de la casa de contratación coruñesa, que estuvo viviendo en Lisboa, lo compró en Lisboa. Y lo metió en la expedición porque era chino, y sabía hablar chino, y sabía otros idiomas de por el camino, y iba de traductor. Un lenguas. Bueno, esta expedición así leva anclas en A Coruña el 24 de julio. Este año esperemos que sea festa rachada, ¿eh? De 1525. Esperemos que sea festa rachada. A ver si lo conseguimos. Hacen escala en La Gomera, como se hacía siempre. Allí pactan varias cositas. Una de ellas, que si algún barco se extraviaba, no sé qué, lo esperarían durante 20 días. Primero en Salvador de Bahía, y si no, en el río de Santa Cruz, ya abajo de todo, en la Patagonia. Y además pondrían una cruz grande de madera y abajo una pota y unas instrucciones de lo que había pasado, de dónde iban y de dónde. Bueno, bien. A la altura de Sierra Leona, bueno, tuvieron cacao, porque vieron una nave que creyeron que era francesa, dieron la orden de atacarla, capturarla, porque Castilla y Francia estaban en guerra en aquel momento. La pillaron, pero al final era portuguesa. Pero entre 2 capitanes castellanos hubo ahí una trifulca. Bueno, cosas, lo normal. Bueno, vale. Después, que ya ahora tenemos que estar en otro sitio. Esto es prácticamente el único documento que se conserva de la casa de contratación. Es la Real Cédula que firmó Carlos I. Se conserva en el Archivo Municipal de Coruña. Eso es el anverso y esto el reverso. Ahí está donde hablan de todo eso. A veces es importante tener los documentos porque si no parece que... No. Está todo muy bien documentado. Es prácticamente lo único que hay.
Y ahora vamos a ver. Esta es la salida de los 7 barcos de La Coruña. No es estricto, pero bueno. Porque ahí aparece ya construido el castillo de San Antón, que no estaba construido todavía. En aquel momento en el castillo de San Antón estaban haciendo fundición de bronce para hacer cañones. Bueno, y ahora nos pasamos a la ruta de la expedición Loaísa. Se ve, sí, que no se sabe, bueno, sí se sabe por qué, pero la expedición se va hasta la parte más interna del Golfo de Guinea. Vientos contrarios, encalmadas y corrientes totalmente adversas. Pero bueno, ahí van a encontrar la isla de San Mateo, que era un antiguo punto de negrero de los portugueses, que estaba abandonado después de una sublevación, un motín de esclavos y bueno. Pero ahí pasó una cosa muy curiosa de la que siempre se habla. Pescaron un pez. Bueno, pasó a ser un pescado. Pescaron un peixe y se lo comieron los jefes. Y tuvieron lo que se llamaba mal de cámaras. Unos vómitos y unas diarreas brutales. La gastroenteritis. No. Es una enfermedad que parece ciguatera. La ciguatera. La gastroenteritis. No me discutas que yo... No. Después, esto de la Es un animal ciguatera... también. ¿Eh? Es un animal también, ¿El qué? la ciguatera. Bueno, ¿qué? Sí, sí. Esto de la ciguatera es importante porque se discute mucho después de que murieron una serie de personajes, entre ellos el Cano, si del escorbuto o de la ciguatera. Ahí hay unas discusiones de qué murió, pero el Cano está allí abajo, se depositó en el mar en mitad del Pacífico y creo que no vamos a salir de esa duda nunca, me parece. Bueno, por fin cruzan y llegan a Brasil. En Brasil tienen viento favorable y tira para abajo. Llegan al río de Santa Cruz. Pero en el río de Santa Cruz falta la nave del capitán general. Entonces, el Cano, que era el segundo mando de a bordo, dice de esperarlo. Pero los otros capitanes le dicen que no. Que ellos tienen ganas de llegar al estrecho y que continúan al estrecho. Bueno, continúan. Y el Cano se equivoca y confunde la desembocadura del río Gallegos con la entrada del estrecho. Encallan, felizmente encallaron en arena. Y al subir la marea, reflotaron y no pasó nada. Pero todo esto empiezan a ser malos augurios. Continúan hasta el estrecho. Y en el estrecho, una tormenta de estas terroríficas y garrea justamente la nave Santi Spiritus, que era la que llevaba el Cano. Se estrella contra la costa, los hombres saltan a tierra, pero se mueren 9 ahogados. Malos augurios. Por fin aparece el capitán general, ordena que rescaten a los hombres que están en tierra, todas esas cosas. Bien. Entonces, vamos a intentar cruzar el estrecho. Se meten en el estrecho. Otro temporalazo. En este temporalazo pasan 2 cosas interesantes. Una, la nao capitana da, dicen, infinitas tocadas contra las rocas. Se le rompe la quilla, empieza a meter agua por todas partes. Y la carabela San Lesmes tuvo que retroceder hasta el Atlántico y correr el temporal. Y lo corrió hasta el 55 grados sur, que es lo que ellos dijeron acabamientos de la tierra. Es decir, que llegaron al Cabo de Hornos. Como siempre, los ingleses más listos que nadie, pues eso se llama el paso de Drake. Que Drake no pasó por allí, porque Drake pasó por el estrecho. Pero es igual. Los chilenos, los argentinos y algunos españoles le siguen llamando Mar de Oces, porque Oces era el capitán de esa carabela. ¿Sí? Son cosas así, no hay solución. Bueno, el capitán general Loaísa
como tenía el barco escachuflado, da orden de volver todos al río de Santa Cruz a hacer reparaciones. Pero mientras están ahí, que estuvieron un par de meses haciendo reparaciones, 2 naves desertan. Una decidió ir hasta las Islas Molucas, pero por la ruta portuguesa. Es decir, atravesar el Atlántico, Cabo de Buena Esperanza y el Océano Índico. Nunca más. Otra nave, pues había tenido el capitán un lío con el capitán general y a lo mejor eso le animó también a desertar. Y se volvió para Galicia. Pero en el camino se encontraron con unos barcos franceses que seguían en guerra con nosotros y bueno, tuvieron ahí unas agarradas y una no sé qué. El barco llegó escachuflado primero a Bayona y después a Coruña. Fue el único barco que regresó. Vale. Bueno, hicieron las reparaciones y bueno, siempre quedó mal reparada la nao capitana. Quedan 4 barcos, de los 7 quedan 4. Pero no solo es que queden menos barcos, es que los 3 que se perdieron eran naos, eran los grandes. Y la otra grande es la capitana, pero que está metiendo agua a todo meter y muy estropeada. Los otros son 2 carabelas, que son mucho más pequeñitas, y un pequeño patache. Bueno, en el segundo intento de atravesar el estrecho, empiezan el 8 de abril y consiguen llegar al Pacífico el día 26 de mayo de 1526. 48 días para atravesar el estrecho. Vale, seguimos. Entran en el Pacífico, ya parecía que la cosa iba a mejorar, hombre, llamándose Océano Pacífico, pues sí. El día 1 de junio, es decir, 6 días más tarde, un tornado impresionante dispersó las naos y jamás se volvieron a encontrar. Jamás se volvieron a encontrar. Sabemos lo que le pasó a cada una, pero vamos a seguir con la capitana, que es la única que llegó al Maluco, a las Islas Molucas. Bueno, lo primero que hacen es ganar norte, claro, para escaparse de aquellos fríos y de aquellos vientos huracanados que había allí en el estrecho. Empiezan a ganar norte, y el día 26 de julio cruzan el Ecuador de sur a norte. Pero el día 30 de julio muere el capitán general, Loaiza. Y 6 días más tarde, el día 6 de agosto, bueno, hay dudas si es porque hay varias versiones, si fue el día 4 de agosto o si fue el día 6 de agosto. Claro, para el caso, muere el Cano. Claro, a estos señores los cosen en una sábana, les meten un poquito de lastre y adiós que te foches. Porque no hay otra, ¿no? ¿De qué murió el Cano? Pues no se sabe. O de ciguatera o de escorbuto. O, que es incluso otra posibilidad, que quedasen restos de la ciguatera y que el escorbuto lo reactivase ahí. No se sabe. La verdad es que no se sabe. Bueno, seguimos. Es curioso, porque todos los señores lo saben, el Cano en su testamento, hizo testamento, estaba muy malito y poco antes de morir se hizo testamento a bordo de la nao. Deja a muchas iglesias y a muchas cosas, deja dinerito. No sé si se pagó nunca. Y le dejó dinerito en concreto a la iglesia de San Francisco de La Coruña. Y, estos señores lo saben, nosotros el año pasado hicimos en el 498 aniversario de la muerte del Cano, el día 6 de agosto, una misa con el prior de los franciscanos de La Coruña y bueno, no salió del todo mal, no salió del todo mal. Yo creo que sí, y ahora tenemos ganas, este año serán 499 años, pues que el año que viene es el 5º centenario de la muerte del Cano. Otra fiesta rachada. Aquí vamos así, vamos así. Bueno, empiezan a navegar y el 22 de agosto llegan a la isla de San Bartolomé. Hoy, atolón Tongi del grupo de las Islas Marshall. Otra vez los ingleses. El señor Marshall redescubrió las islas en 1788, es decir,
262 años más tarde. Pero, bueno, la verdad es que a partir del siglo XVIII son ellos los que escriben la historia, los que ponen los nombres y los que ponen todo. Hecho que hay. Siguen navegando. Y el 4 de septiembre llegan a la isla de Guam. Aquí empieza a cambiar un poco la historia. Llegan a la isla de Guam y se acercan unos nativos en unas canoas, pero entre ellos hay uno que habla en perfecto castellano. Y dice: en buena hora vengáis, señor capitán, maestre y buena compañía. Se quedan todos asombrados. Oiga, ¿usted quién es? ¿Cómo sabe usted? Un gallego. Pues sí, Emigrado. pues sí, no emigrado, no. Gonzalo de Vigo. Será. Digo, Este señor era un desertor de la nao Trinidad de Gonzalo Gómez de Espinosa, de la expedición de Magallanes, claro, que se había fugado y tal. Bueno, allí lo repescan y fue muy útil porque sabía el idioma de aquellas islas, sabía las costumbres y sabía algo de geografía, porque allí todo se movía mucho. Y fue muy útil. Bueno, antes de subirse al barco pidió el indulto general, por supuesto, que... Bueno, sí, pero... Bien. Ahí se quedaron ya unos días para curarse del escorbuto, alimentarse bien, no sé qué, y ahí empiezan a... Así que se recuperan, ya están próximos a las Molucas, ya lo sabían, empiezan a navegar entre islas, isla va, isla viene, y por fin llegan... Este es Gonzalo de Vigo, que tiene una escultura impresionante en el puerto de Vigo. Quiero decir que en Coruña no hay ni esto pequeñito. En la casa do Ferreiro, claro. No hay ni esto, no hay ni un nombre de una calle, es que no hay nada. Pero vamos a ver si conseguimos revertirlo. Bien. Por fin. Hombre, claro, que falta ver. Bueno, ali son máis ingleses, na Coruña ya... Máis ingleses. Sí, hombre, tenemos mucho cariño a Drake. Sí, será por eso. Bueno, y por fin llegan a las Islas Molucas. Y llegan a esa aldeíta que hay ahí pequeña, Zamafu. Era una aldeíta, un embarcadero pequeño, dentro de la gran isla que es la isla de Gilolo. Los portugueses ya estaban en Ternate, tenían construido una fortaleza de cal y canto, según dicen los papeles. Y bueno, evidentemente no se lo iban a poner fácil a los castellanos. Al principio empezaron los portugueses con relaciones diplomáticas. Hombre, venid a nuestra fortaleza